1817, Tennessee, familia Bell, el caso que el gobierno americano investigó y clasificó secreto durante 200 años. En las vastas extensiones de tierra salvaje del condado de Robertson, Tennessee, donde los bosques primordiales se extendían hasta perderse en el horizonte y los únicos sonidos eran el viento entre los robles centenarios y los gritos lejanos de los animales salvajes, se alzaba una de las granjas más prósperas de toda la frontera americana. Era el año 1817, y Estados Unidos, apenas 41 años después de su independencia, se expandía hacia el oeste con una determinación que parecía imparable. La granja de la familia Bell ocupaba más de 320 acres de la tierra más fértil que se pudiera imaginar, ubicada entre el río Rojo y las colinas ondulantes que eventualmente se convertirían en la frontera entre Tennessee y Kentucky. John Bell Sr. había llegado a esta región en 1804, siguiendo los relatos de tierras baratas y oportunidades ilimitadas que atraían a miles de colonos desde las colonias originales del este. John Bell era el paradigma del pionero americano exitoso, un hombre de 47 años, alto y de constitución robusta, con el tipo de presencia comandante que inspiraba respeto inmediato en todos quienes lo conocían. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo agrícola, podían manejar un arado con la misma destreza con que podían negociar contratos comerciales. Sus ojos azules, penetrantes bajo cejas espesas, habían visto la transformación de Tennessee desde territorio indígena hasta estado próspero. Había llegado desde Carolina del Norte con su esposa Lucy, una mujer de 45 años cuya belleza sureña se había madurado en una elegancia digna que la convertía en una de las damas más respetadas de todo el condado. Lucy Bell poseía esa combinación rara de fortaleza interior y gracia exterior que definía a las mujeres de la frontera que no solo sobrevivían sino prosperaban en condiciones que habrían quebrantado espíritus menos determinados. La familia Bell no estaba sola en su aventura pionera. Sus 9 hijos representaban diferentes etapas de la vida fronteriza americana. Jesse, el mayor a los 24 años, ya había establecido su propia granja a pocas millas de distancia y era considerado uno de los jóvenes más prometedores de la región. John Jr., de 22 años, manejaba gran parte de las operaciones diarias de la granja familiar con una competencia que rivalizaba la de su padre. Drury, de 20 años, había mostrado inclinaciones hacia el comercio y pasaba temporadas en Nashville, la ciudad más grande de Tennessee, estableciendo conexiones comerciales que beneficiaban a toda la familia. Benjamin, de 18 años, poseía una mente naturalmente curiosa y había aprendido a leer y escribir mejor que muchos hombres educados del este, convirtiéndose en el encargado informal de la correspondencia familiar y los registros comerciales. Pero eran los hijos menores quienes traían la mayor alegría y vitalidad a la casa Bell. Elizabeth, conocida cariñosamente como Betsy, de 12 años, era una niña precoce y hermosa que prometía convertirse en una de las jóvenes más solicitadas de todo Tennessee cuando alcanzara la edad marriageable. Sus rizos dorados y sus ojos azules brillantes la hacían destacar incluso en una familia conocida por su belleza, pero era su inteligencia rápida y su personalidad vivaz lo que realmente la distinguía. Richard, de 10 años, y Joel, de 8, eran los exploradores incansables de la familia, conocían cada árbol, cada arroyo, y cada sendero animal en millas alrededor de la granja. Sus aventuras diarias en los bosques circundantes proporcionaban entretenimiento constante para la familia durante las cenas, cuando relataban sus descubrimientos del día con el entusiasmo que solo los niños pueden poseer. Los menores, Zadok de 6 años y Williams de solo 4, completaban la familia Bell, llenando la casa con la risa y el caos alegre que caracterizaba los hogares fronterizos prósperos. La granja Bell era más que una operación agrícola, era un centro de actividad social para toda la región. La casa, construida con troncos de roble macizo que John había seleccionado y cortado personalmente, era una de las más grandes del condado. Con 2 pisos completos, 6 habitaciones, una cocina separada para prevenir incendios, y una sala de estar lo suficientemente amplia para albergar las reuniones comunitarias, representaba el éxito americano en su forma más pura. Los domingos por la mañana, la sala de estar Bell se transformaba en una iglesia improvisada donde el reverendo James Gunn conducía servicios para las familias vecinas que vivían demasiado lejos de Nashville para asistir regularmente a una iglesia establecida. La fe de la familia Bell era sólida pero práctica, el tipo de cristianismo fronterizo que enfatizaba la honestidad, el trabajo duro y la ayuda mutua por encima de las complejidades teológicas. John Bell no era solo un granjero, era un líder comunitario natural cuyas opiniones eran buscadas en asuntos que iban desde disputas de tierras hasta decisiones sobre infraestructura local. Había servido como juez de paz,
mediando disputas entre vecinos, y su reputación de justicia imparcial se extendía por todo el condado de Robertson. Pero era su éxito económico lo que realmente establecía a la familia Bell aparte de sus vecinos. Mientras muchos colonos luchaban simplemente por sobrevivir en la frontera, John Bell había prosperado espectacularmente. Sus campos producían algunas de las mejores cosechas de tabaco, maíz y algodón de todo Tennessee. Sus animales, cerdos, vacas, caballos y ovejas, eran conocidos por su calidad superior en todo el estado. La riqueza de los Bell no pasaba desapercibida. Poseían artículos de lujo que eran raros en la frontera, espejos importados, platos de porcelana fina, libros encuadernados en cuero, y ropa hecha con telas que venían de tan lejos como Nueva York e incluso Europa. Lucy Bell vestía sedas los domingos, y sus hijas tenían más de un vestido, lujos que la mayoría de las familias fronterizas no podían permitirse. Sin embargo, la prosperidad de los Bell no había generado resentimiento entre sus vecinos, sino respeto. John Bell era conocido por su generosidad durante tiempos difíciles, prestando dinero sin interés a familias en dificultades, compartiendo semillas durante malas cosechas y abriendo su hogar a cualquiera que necesitara refugio. Todo este éxito, toda esta felicidad familiar, toda esta prosperidad cuidadosamente construida, estaba a punto de ser desafiada por fuerzas que desafiarían no solo la comprensión de la familia Bell, sino las creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad en la América del siglo XIX. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante en una calurosa tarde de agosto de 1817. John Bell estaba inspeccionando sus campos de maíz, como hacía cada tarde antes de la cena, cuando notó algo inusual cerca del borde del bosque que bordeaba su propiedad. Entre las sombras de los árboles, vio lo que parecía ser un animal extraño, un perro de tamaño inusual que se comportaba de manera peculiar. El animal parecía estar observándolo. No era un comportamiento normal para un perro salvaje, que habría huido inmediatamente ante la presencia humana. Este perro, si realmente era un perro, permanecía inmóvil, mirándolo directamente con una intensidad que hizo que John se sintiera incómodo. John, hombre práctico que había enfrentado osos, lobos y panteras durante sus años en la frontera, tomó su rifle y se acercó para investigar. Pero cuando llegó al lugar donde había visto al animal, no encontró nada. No había huellas en el suelo blando, no había rastros de que hubiera estado allí cualquier criatura. Extraño, murmuró para sí mismo, pero descartó el incidente como un truco de la luz del atardecer jugando con las sombras del bosque. Pero esa noche, durante la cena familiar, algo cambió en la atmósfera de la casa Bell. La conversación, usualmente animada y llena de las aventuras del día de cada miembro de la familia, se vio interrumpida por sonidos inexplicables. Primero fueron golpes suaves en las paredes exteriores de la casa, como si alguien estuviera tocando la madera con los nudillos. John se levantó para investigar, pensando que podría ser algún vecino llegando tarde con un mensaje urgente. Pero cuando abrió la puerta principal, no había nadie allí. Los golpes continuaron, moviéndose alrededor de la casa como si alguien invisible estuviera caminando por el perímetro, tocando las paredes. Lucy frunció el ceño, preocupada, mientras los niños menores se acercaron instintivamente a ella. Probablemente sea el viento moviendo ramas contra la casa, dijo John, tratando de tranquilizar a su familia, aunque él mismo no estaba completamente convencido por su propia explicación. Pero cuando los golpes se trasladaron al interior de la casa, comenzando desde el sótano y subiendo gradualmente hacia el segundo piso, toda la familia supo que algo extraordinario estaba sucediendo. No era viento. No eran ramas. No había explicación natural para sonidos tan distintos y deliberados. Esa noche, nadie en la casa Bell durmió bien. Los golpes continuaron intermitentemente hasta el amanecer, acompañados ocasionalmente por otros sonidos, arañazos dentro de las paredes, pasos en el ático cuando todos estaban en la planta baja, y susurros indiscernibles que parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Cuando salió el sol, los sonidos cesaron completamente, como si lo que sea que hubiera estado perturbando su hogar hubiera decidido retirarse con la llegada de la luz del día. John Bell, hombre racional que había construido su éxito sobre lógica y trabajo duro, se enfrentaba por primera vez en su vida a algo que desafiaba toda explicación. Mientras se vestía esa mañana, mirando hacia el bosque donde había visto al extraño animal el día anterior, no podía sacudirse la sensación de que su vida, y la vida de su familia, había cambiado para siempre.
Lo que no sabía era que los eventos de esa noche eran solo el comienzo de lo que se convertiría en el caso de actividad paranormal más documentado y prolongado en la historia temprana de Estados Unidos, un caso que atraería la atención no solo de sus vecinos y autoridades locales, sino eventualmente del propio presidente Andrew Jackson, y que establecería un precedente para todos los casos de fenómenos inexplicables que seguirían en territorio americano. La Bell Witch había llegado, y la vida familiar pacífica que John Bell había trabajado tanto para construir estaba a punto de convertirse en una pesadilla que duraría 4 años y dejaría marcas permanentes no solo en la familia Bell, sino en el folclore y la historia de Estados Unidos. Para comprender completamente la magnitud de lo que estaba por sucederle a la familia Bell, es esencial conocer la extraordinaria historia de éxito y determinación que había llevado a John Bell desde las colinas de Carolina del Norte hasta convertirse en uno de los hombres más prósperos de la frontera de Tennessee. Su historia era, en muchos sentidos, la quintesencia del sueño americano temprano, un hombre común que, a través de trabajo duro, inteligencia práctica y una pizca de suerte, había construido un imperio agrícola en el desierto. John Bell había nacido el 18 de diciembre de 1769 en el condado de Halifax, Carolina del Norte, hijo de William Bell, un granjero modesto de ascendencia escocesa-irlandesa, y Sarah McBride Bell, descendiente de colonos que habían llegado a Virginia en 1640. La familia Bell representaba la clase media trabajadora de las colonias, no eran ricos, pero tampoco eran pobres, y poseían esa ética de trabajo protestante que valoraba la autodependencia por encima de todas las demás virtudes. La infancia de John transcurrió durante los años turbulentos de la Revolución Americana. Aunque era demasiado joven para luchar, había crecido escuchando historias de batallas, había visto soldados continentales marchando por los caminos de Carolina del Norte, y había desarrollado un patriotismo profundo hacia la nueva nación que estaba naciendo alrededor suyo. Esta experiencia temprana con la historia en proceso de hacerse le había dado una perspectiva única sobre las posibilidades ilimitadas que América ofrecía a hombres ambiciosos. A los 19 años, John Bell había demostrado ya las cualidades que lo distinguirían por el resto de su vida. Era un trabajador incansable, un negociador astuto, y poseía una capacidad natural para ganar la confianza y el respeto de otros hombres. Cuando su padre William murió en 1789, John había asumido la responsabilidad de mantener no solo la granja familiar, sino también a su madre viuda y sus 3 hermanas menores. Fue durante esta época de responsabilidad aumentada que John conoció a Lucy Williams, la hija de 18 años de Thomas Williams, un próspero comerciante de Halifax. Lucy era considerada una de las jóvenes más hermosas del condado, pero lo que atrajo a John no fue solo su belleza física, sino su inteligencia aguda y su capacidad para manejar las complejidades de una casa fronteriza grande. Lucy había sido educada por tutores privados, un lujo raro en la frontera, y podía leer, escribir y hacer cálculos matemáticos con una facilidad que impresionaba incluso a hombres educados. Su matrimonio, celebrado el 12 de mayo de 1792 en la iglesia presbiteriana de Halifax, había sido tanto una unión de amor genuino como una alianza estratégica que benefició a ambas familias. Lucy aportó una dote considerable que incluía no solo dinero sino también conexiones comerciales que John utilizaría brillantemente en los años siguientes. Los primeros años de su matrimonio en Carolina del Norte fueron prósperos pero limitados por las oportunidades restringidas de tierras en una región ya densamente poblada. John había expandido la granja familiar a más de 200 acres, pero sabía que sus hijos necesitarían más tierras si querían prosperar verdaderamente. Las historias que llegaban desde el oeste sobre territorios vastos disponibles por precios irrisorios comenzaron a capturar su imaginación. El momento decisivo llegó en 1803, cuando John recibió una carta de su primo Benjamin Bell, quien había migrado al territorio de Tennessee 2 años antes. Benjamin describía tierras fértiles que se extendían hasta el horizonte, ríos llenos de peces, bosques repletos de caza, y oportunidades comerciales que no existían en las colonias originales más establecidas. Primo, escribía Benjamin, un hombre con tu energía y visión comercial podría construir un imperio aquí. La tierra es tan rica que el maíz crece sin apenas trabajo, y hay tanto espacio que un hombre podría caminar durante días sin ver las fronteras de su propiedad. La decisión de mudarse no fue fácil. Significaba dejar atrás la única vida que John y Lucy habían conocido, abandonar familiares y amigos, y aventurarse hacia una frontera donde los peligros incluían no solo dificultades naturales sino también la posibilidad de conflictos con tribus indígenas que aún consideraban gran parte de Tennessee como territorio sagrado. Pero la visión de John Bell se extendía más allá de la mera supervivencia.
veía la oportunidad de establecer no solo una granja exitosa sino un legado duradero para sus hijos y los hijos de sus hijos. En 1804, después de meses de preparación cuidadosa, la familia Bell, John, Lucy y sus 6 hijos menores en ese momento, empacó sus pertenencias en 3 carretas cubiertas y comenzó el viaje de 600 millas hacia Tennessee. El viaje había durado 6 semanas y había probado la resistencia de toda la familia. Cruzaron montañas donde los caminos eran apenas senderos rocosos que amenazaban con destruir las ruedas de las carretas. Vadearon ríos hinchados por lluvias de primavera. Pasaron noches acampando bajo las estrellas, siempre alertas a los sonidos de animales salvajes o posibles ataques de bandidos que merodeaban las rutas de migración. Lucy, embarazada de su 7º hijo durante el viaje, había mostrado una fortaleza que asombró incluso a John. No se quejó ni una vez durante las 6 semanas, ayudó a conducir una de las carretas cuando John necesitaba explorar el camino adelante, y mantuvo la moral alta de los niños contando historias durante las largas horas monótonas de viajar. Cuando finalmente llegaron al área que se convertiría en su nuevo hogar, John Bell supo inmediatamente que había tomado la decisión correcta. La tierra que pudo comprar por una fracción de lo que habría costado en Carolina del Norte era más fértil de lo que había imaginado. El suelo negro y rico parecía capaz de producir cualquier cosecha que un hombre quisiera plantar. Los arroyos que corrían por la propiedad proporcionaban agua abundante para animales y irrigación. Los bosques estaban llenos de robles, nogales y otras maderas valiosas que podrían ser cortadas y vendidas. Pero más importante aún, John había reconocido inmediatamente las posibilidades comerciales de la ubicación. Su tierra estaba situada estratégicamente entre Nashville, que crecía rápidamente como centro comercial de Tennessee, y las rutas fluviales que conectaban con Nueva Orleans y los mercados del este. Productos agrícolas cultivados en su granja podrían ser transportados fácilmente hacia múltiples mercados, maximizando las ganancias. Los primeros años en Tennessee habían requerido trabajo físico que habría derrotado a hombres menos determinados. John y sus hijos mayores habían cortado árboles, construido cercas, erigido edificios, y convertido cientos de acres de bosque virgen en campos agrícolas productivos. Lucy había establecido un jardín que se convirtió en la envidia de las mujeres vecinas, criaba pollos, vacas y cerdos, y había transformado una cabaña simple en una casa que rivalizaba con las mejores del condado. Para 1810, apenas 6 años después de su llegada, John Bell poseía más de 300 acres de tierra cultivada, 150 cabezas de ganado, 300 cerdos y 50 caballos. Sus cosechas anuales de tabaco, algodón y maíz estaban entre las más grandes del condado. Había construido un molino en uno de los arroyos de su propiedad que no solo procesaba su propio grano sino también prestaba servicios a granjeros vecinos por una tarifa. Su éxito había atraído la atención y el respeto de la comunidad más amplia. John había sido elegido juez de paz, una posición que le permitía mediar disputas entre vecinos y que reflejaba la confianza que otros colonos tenían en su juicio justo. Su casa se había convertido en un centro no oficial para reuniones comunitarias, donde se discutían asuntos que afectaban a todo el condado. Pero el éxito de John Bell no había sido construido únicamente sobre trabajo agrícola. Había demostrado un talento natural para identificar oportunidades comerciales que otros pasaban por alto. Compraba tierra a precios bajos de colonos que decidían mudarse más hacia el oeste, la mejoraba con sus propios recursos, y luego la revendía a nuevos colonos por ganancias sustanciales. Prestaba dinero a intereses justos a vecinos que necesitaban capital para expandir sus operaciones. Había establecido una red comercial que se extendía desde Nashville hasta Nueva Orleans. Para 1815, John Bell era indiscutiblemente uno de los hombres más ricos del condado de Robertson. Poseía múltiples propiedades, operaba varios negocios además de su granja principal, y había acumulado reservas de efectivo que le permitían aprovechar oportunidades de inversión cuando se presentaban. Pero su riqueza no había corrompido su carácter o alienado a sus vecinos menos prósperos. John era conocido por su generosidad durante tiempos difíciles, su honestidad en todos los tratos comerciales, y su disposición para ayudar a familias en necesidad. Durante la mala cosecha de 1814, había distribuido semillas gratuitas a granjeros cuyos cultivos habían fallado. Cuando una familia vecina perdió su hogar en un incendio, John había proporcionado materiales de construcción y trabajo gratuito para ayudar a reconstruir. La vida social de la familia Bell reflejaba su estatus próspero pero también su compromiso genuino con la comunidad. Su casa era conocida por su hospitalidad. Viajeros encontraban siempre una comida caliente y un lugar para dormir, sin importar su capacidad para pagar.
Los domingos, cuando el tiempo no permitía el viaje a Nashville para servicios religiosos, la sala de Star Bell se convertía en una iglesia donde familias vecinas se reunían para adoración comunitaria. Lucy Bell había florecido en su papel como esposa de un hombre próspero. Dirigía una casa que empleaba a 3 sirvientas para ayudar con las tareas domésticas, supervisaba la educación de sus hijos menores con tutores privados que venían desde Nashville, y había establecido una reputación como anfitriona elegante cuyas cenas eran eventos sociales importantes en el condado. Los hijos Bell habían prosperado en este ambiente de éxito y estabilidad. Jesse y John Jr. habían demostrado el mismo talento comercial de su padre y estaban estableciendo sus propias operaciones agrícolas exitosas. Las hijas menores, especialmente Betsy, estaban recibiendo una educación que las prepararía para matrimonios ventajosos con familias prominentes de Tennessee o incluso de estados del este. Pero había un aspecto de la vida de John Bell que pocas personas conocían completamente y que se convertiría en crucial para entender los eventos sobrenaturales que estaban por comenzar. Durante sus primeros años en Tennessee, John había tenido varios enfrentamientos con Kate Batts, una mujer anciana que vivía en una propiedad adyacente a la suya. Kate Batts era una figura controvertida en la comunidad, conocida por su temperamento volátil, sus acusaciones frecuentes contra vecinos y su reputación de practicar lo que algunos llamaban artes oscuras. Varios vecinos susurraban que Kate era una bruja, aunque tales acusaciones nunca habían sido hechas públicamente o investigadas oficialmente. Los problemas entre John Bell y Kate Batts habían comenzado con una disputa aparentemente menor sobre límites de propiedad. Kate afirmaba que John había comprado tierra que legítimamente le pertenecía a ella, basándose en documentos de título que eran confusos y contradictorios. John, confiando en sus propios documentos legales y el apoyo del gobierno del condado, había rechazado las demandas de Kate. La disputa se había escalado durante varios años, con Kate haciendo acusaciones cada vez más extravagantes contra John, incluyendo alegaciones de que había defraudado intencionalmente a una anciana indefensa. John había ganado cada procedimiento legal, pero Kate nunca había aceptado estas decisiones, continuando su campaña de difamación contra él. Durante una confrontación particularmente acalorada en 1816, Kate Batts había hecho una declaración que John había descartado como las palabras enojadas de una mujer frustrada, pero que sus vecinos recordarían vívidamente cuando comenzaran los eventos sobrenaturales. John Bell, había gritado Kate frente a varios testigos, tu prosperidad está construida sobre la injusticia hacia una viuda pobre. Que Dios y el diablo se unan para darte lo que mereces. Tu familia conocerá tormentos que harán que desees nunca haber nacido, y tu nombre será maldecido en esta tierra por generaciones. En ese momento, John había considerado las palabras de Kate como las amenazas vacías de una mujer desesperada. Un año después, mientras los fenómenos inexplicables comenzaban a manifestarse en su hogar, esas palabras regresarían a su memoria con una claridad aterradora. Pero en esos días finales del verano de 1817, cuando los primeros sonidos extraños comenzaron a perturbar la paz de su hogar, John Bell se enfrentaba a la realización gradual de que toda la seguridad, prosperidad y respetabilidad que había construido durante décadas de trabajo duro podrían no ser suficientes para proteger a su familia de fuerzas que estaban completamente fuera de su comprensión o control. Los días que siguieron a esa primera noche de golpes misteriosos trajeron una escalada gradual pero implacable de fenómenos que desafiaron toda explicación racional que John Bell pudiera ofrecer. Lo que había comenzado como sonidos inexplicables en las paredes evolucionó rápidamente hacia manifestaciones que pusieron a prueba no solo la cordura de la familia Bell, sino las creencias fundamentales sobre la realidad que habían guiado sus vidas. Durante la segunda noche, los golpes regresaron con mayor intensidad. Esta vez no se limitaron a las paredes exteriores, sino que parecían moverse a través de toda la estructura de la casa como si una presencia invisible estuviera explorando metódicamente cada habitación. Los sonidos seguían patrones que sugerían inteligencia: 3 golpes, pausa, 5 golpes, pausa, 2 golpes. Los patrones se repetían exactamente, como si fuera un código que la familia no podía descifrar. John, determinado a encontrar una explicación lógica, había pasado horas inspeccionando cada pulgada de las paredes, buscando evidencia de animales, problemas estructurales o cualquier otra causa natural. Encontró nada. Las paredes estaban sólidas, los cimientos eran estables, y no había señales de infestación de roedores o insectos. Lucy, cuya fe cristiana había sido el ancla de la familia durante años de dificultades fronterizas, comenzó a liderar oraciones familiares más frecuentes e intensas.
Pero incluso durante sus oraciones más fervorosas, los golpes continuaban, como si lo que sea que causara los sonidos fuera completamente indiferente o incluso desafiante hacia sus súplicas religiosas. La tercera noche marcó un punto de inflexión crítico. Los fenómenos se expandieron más allá de simples sonidos hacia manifestaciones físicas que no podían ser ignoradas o explicadas. Las cobijas fueron arrancadas de las camas mientras la familia dormía, dejando a todos temblando en el frío de octubre. Las sillas se movían solas por las habitaciones, deslizándose lentamente a través de los pisos de madera como si fueran empujadas por manos invisibles. Betsy, la hija de 12 años, se convirtió en el foco principal de la actividad paranormal. Durante esa tercera noche, despertó gritando que algo invisible estaba tirando de su cabello con tal fuerza que mechones enteros eran arrancados de su cuero cabelludo. Cuando John y Lucy corrieron a su habitación, encontraron a Betsy con el cabello visiblemente despeinado y mechones dorados esparcidos por su almohada. Más perturbador aún, cuando intentaron consolar a Betsy, todos pudieron ver claramente las marcas rojas en su cuero cabelludo donde el cabello había sido arrancado, y algunos pudieron jurar que vieron su cabello moviéndose como si manos invisibles continuaran manipulándolo incluso mientras la observaban. Richard y Joe, los niños exploradores de 10 y 8 años, reportaron que durante esa misma noche habían visto lo que describieron como una mujer vieja con ropa negra caminando por el pasillo del segundo piso. Cuando llamaron a sus padres, la figura había desaparecido, pero ambos niños insistieron en que habían visto claramente una persona real, no una sombra o truco de luz. Para la cuarta noche, toda la familia Bell estaba físicamente exhausta y emocionalmente devastada. Nadie había dormido más de unas pocas horas durante los últimos días, y la tensión constante estaba afectando la salud de todos. Lucy había desarrollado dolores de cabeza severos, John estaba perdiendo peso por la falta de apetito y sueño, y los niños menores se negaban a dormir solos en sus habitaciones. Fue durante esta cuarta noche que ocurrió el evento que convenció a John Bell de que estaban lidiando con algo que excedía su capacidad de manejar privadamente. A las 2 de la madrugada, mientras toda la familia se había reunido en la sala de estar principal buscando seguridad en números, una voz clara y distinta habló desde algún lugar cerca del techo. «Buenos días, General Jackson». La voz era claramente femenina, con un acento sureño pronunciado, pero áspero y desagradable de una manera que hacía que la piel se erizara al escucharla. Lo más inquietante era que se dirigía a John Bell usando el título y apellido de Andrew Jackson, el héroe militar que se había convertido en una figura prominente en la política de Tennessee. La confusión duró solo un momento antes de que la voz hablara nuevamente. «Perdón, me confundí. Buenos días, John Bell. Espero que esté disfrutando de su hospitalidad no invitada en mi tierra». El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez, toda la familia estaba confrontando evidencia innegable de que una inteligencia desconocida se había establecido en su hogar y estaba comunicándose directamente con ellos. John, recuperando su compostura después del shock inicial, respondió con la autoridad que había desarrollado como líder comunitario. «¿Quién eres? ¿Qué quieres en mi casa?». La respuesta llegó inmediatamente, acompañada de una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. «¿Tu casa, dices? Esta era mi tierra antes de que tú llegaras con tus documentos de papel y tus ideas de propiedad. Soy Kate Batts, y he venido a reclamar lo que es mío». El reconocimiento golpeó a John como un rayo. Kate Batts, la anciana vecina con quien había tenido la disputa de tierras, había muerto 6 meses antes durante el invierno de 1817. Su muerte había sido reportada como natural, vejez y enfermedad, pero ahora su voz estaba hablando desde algún lugar en su sala de estar. «Kate Batts está muerta», declaró John, tratando de mantener firmeza en su voz a pesar del terror que sentía. «Oh, sí», respondió la voz con regocijo malicioso, «estoy muy muerta. Pero la muerte no ha disminuido mi determinación de ver justicia hecha. De hecho, me ha dado capacidades que no tenía en vida. Y ahora, John Bell, vas a pagar por cada acre que me robaste, por cada dólar que ganaste con mi tierra, por cada año de prosperidad que disfrutaste mientras yo moría en pobreza». Durante los siguientes minutos, la voz de Kate Batts, o la entidad que afirmaba ser Kate Batts, proporcionó detalles sobre la disputa de tierras que eran precisos hasta el más mínimo detalle. Conocía fechas específicas de transacciones legales, nombres de testigos que habían participado en procedimientos judiciales, e incluso conversaciones privadas que John había tenido con su abogado años antes. Pero más inquietante que su conocimiento del pasado eran sus amenazas para el futuro. «Haré de esta casa un infierno en la tierra», prometió la voz.
Torturaré a tu familia día y noche hasta que abandonen esta propiedad y me devuelvan lo que es mío. Tu hija bonita será mi juguete especial, su cabello es tan suave, tan fácil de arrancar cuando está dormida e indefensa. Esas palabras, dirigidas específicamente hacia Betsy, provocaron una reacción protectora feroz en John Bell. Se levantó de su silla y gritó hacia el techo. Puedes atormentarme a mí todo lo que quieras, pero si tocas a mis hijos, encontraré una manera de destruirte, sin importar si estás viva o muerta. La respuesta fue una carcajada que llenó toda la casa, seguida de un silencio súbito y completo que duró hasta el amanecer. Al día siguiente, John Bell tomó una decisión que cambiaría para siempre el alcance y la naturaleza del caso. A pesar de su orgullo y su deseo de mantener los asuntos familiares privados, reconoció que necesitaba ayuda. Los fenómenos habían escalado más allá de su capacidad de manejar, y la amenaza directa hacia sus hijos requería acción inmediata. Su primera parada fue la casa de James Johnston, su vecino más cercano y uno de los hombres más respetados del condado. Johnston era conocido por su juicio sólido, su educación superior para los estándares fronterizos, y su escepticismo saludable hacia rumores y supersticiones. Cuando John llegó a la casa Johnston esa mañana, se veía como un hombre que había envejecido años en días. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño, sus manos temblaban ligeramente por la tensión nerviosa, y su voz normalmente fuerte y segura había adquirido una calidad tensa que Johnston nunca había escuchado antes. James, comenzó John, necesito pedirte un favor que va a sonar como las palabras de un hombre que ha perdido la razón. Pero te juro por todo lo que es sagrado que cada palabra que estoy a punto de decirte es la verdad absoluta. Johnston escuchó con creciente asombro mientras John relataba los eventos de las últimas 4 noches. Como hombre educado y racional, la inclinación inicial de Johnston fue buscar explicaciones naturales, estrés, imaginación colectiva, tal vez una broma elaborada de algún vecino con un sentido del humor retorcido. Pero conocía a John Bell desde hacía más de una década. Lo había visto enfrentar crisis financieras, problemas familiares y desafíos comerciales con el tipo de calma racional que era su característica más distintiva. Si John Bell afirmaba que estaba experimentando fenómenos sobrenaturales, Johnston sabía que tenía que considerar seriamente esas afirmaciones. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Johnston finalmente. Ven a mi casa esta noche, respondió John. Trae a tu esposa si está dispuesta. Sé testigo de lo que está sucediendo. Si es real, necesito que otros hombres respetables de la comunidad lo sepan. Si estoy perdiendo la razón, necesito que alguien me lo diga directamente. Esa noche, James y Elizabeth Johnston llegaron a la casa Bell con una mezcla de curiosidad, escepticismo y preocupación genuina por sus vecinos. Elizabeth había empacado medicinas para dolores de cabeza y tés calmantes, asumiendo que estaría lidiando principalmente con una familia estresada que había malinterpretado eventos naturales. Durante las primeras 2 horas después de su llegada, no sucedió nada inusual. Las dos familias compartieron una cena tensa pero normal, los niños jugaron tranquilamente, y comenzó a parecer como si los fenómenos hubieran cesado completamente. Elizabeth Johnston comenzó a preguntarse si toda la situación había sido exagerada por la imaginación estresada. Entonces, exactamente a las 10:37 de la noche, comenzó el espectáculo más extraordinario que cualquiera de ellos había presenciado. Los golpes comenzaron suavemente, pero rápidamente se intensificaron hasta convertirse en martillazos que hacían temblar los platos en las alacenas. Luego vinieron los arañazos, sonando como si docenas de gatos estuvieran rascando las paredes interiores simultáneamente. James Johnston, determinado a encontrar la fuente de los sonidos, caminó por toda la casa con una lámpara, inspeccionando cada habitación mientras los fenómenos continuaban. No pudo encontrar ninguna explicación para los ruidos, que parecían emanar de las paredes mismas. Entonces la voz habló, más clara y fuerte que nunca. Bienvenidos a mi casa, vecinos entrometidos. Espero que hayan venido a ser testigos de cómo voy a destruir lentamente a la familia que me robó mi tierra. Elizabeth Johnston se desmayó inmediatamente. James, un hombre que había servido en milicias durante conflictos con tribus indígenas y que consideraba que había visto todo lo que la vida fronteriza podía ofrecer, se encontró temblando incontrolablemente. Durante las siguientes 3 horas, los Johnston fueron testigos de una escalada de fenómenos que desafiaron todo lo que creían saber sobre las leyes naturales. Vieron muebles moverse sin ser tocados, sintieron cambios dramáticos de temperatura que hacían que una habitación pasara de calor sofocante a frío glacial en segundos, y escucharon conversaciones detalladas con la entidad que afirmaba ser Kate Batts.
La entidad demostró conocimiento sobre las vidas privadas de los Johnston que era imposible de explicar. Sabía sobre problemas financieros que James había mantenido en secreto, conocía detalles sobre la salud de Elizabeth que solo ella y su médico conocían, y podía describir conversaciones que habían tenido en la privacidad de su hogar. Pero lo más impresionante fue cuando la entidad comenzó a demostrar su conocimiento sobre eventos que ocurrían simultáneamente en otras partes del condado. Describió una disputa que estaba ocurriendo en ese momento en la taberna de Nashville, proporcionó detalles sobre un nacimiento que había ocurrido esa tarde en una granja a 10 millas de distancia, e incluso predijo eventos específicos que ocurrirían al día siguiente. Cuando los Johnston finalmente regresaron a su casa cerca del amanecer, ambos estaban completamente convencidos de que habían presenciado fenómenos genuinamente sobrenaturales. James, como hombre de influencia en la comunidad, sabía que tenía una responsabilidad de reportar lo que había visto. Durante los siguientes días, la noticia de los eventos en la casa Bell se extendió por todo el condado como fuego en pastizales secos. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos vecinos expresaron escepticismo, otros ofrecieron explicaciones naturales, pero muchos recordaron las amenazas que Kate Batts había hecho contra John Bell antes de su muerte y comenzaron a tomar las afirmaciones muy seriamente. El reverendo James Gunn, quien había conducido servicios religiosos en la casa Bell durante años, llegó para ofrecer apoyo espiritual y para investigar personalmente las afirmaciones. Como hombre educado que había estudiado teología en seminarios del Este, Gunn estaba familiarizado con relatos bíblicos e históricos de posesión demoníaca y fenómenos sobrenaturales. Su visita resultó en uno de los encuentros más dramáticos entre la entidad y las autoridades religiosas. Cuando Gunn intentó conducir oraciones de exorcismo basadas en rituales protestantes tradicionales, la entidad respondió con una demostración de conocimiento bíblico que igualaba o excedía la educación teológica del ministro. «Reverendo Gunn», se burló la voz, «¿crees que tus oraciones memorizadas pueden desafiarme? Yo existía cuando se escribieron esos salmos. Conozco las debilidades de tu fe mejor que tú mismo. ¿Recuerdas cuando dudaste de tu llamado al ministerio después de la muerte de tu primer hijo? ¿Recuerdas las noches cuando maldijiste a Dios en silencio? Estas revelaciones sobre luchas espirituales privadas que Gunn nunca había compartido con nadie devastaron al ministro y lo convencieron de que estaba confrontando fuerzas que excedían su experiencia pastoral. Pero fue durante la visita del Dr. George Hobson, el médico más respetado del condado, que la entidad demostró capacidades que consolidaron su reputación como algo verdaderamente extraordinario. Dr. Hobson había llegado con la intención de evaluar la salud mental de la familia Bell, sospechando que los fenómenos reportados eran síntomas de histeria colectiva o estrés severo. La entidad recibió al doctor con lo que solo puede describirse como diversión maliciosa. Dr. Hobson, qué placer tenerlo aquí. Espero que haya traído sus medicinas, porque va a necesitar tratamiento para el shock cuando le muestre lo que puedo hacer con mi conocimiento de su profesión. Durante las siguientes horas, la entidad proporcionó diagnósticos médicos precisos de personas que ni siquiera estaban presentes en la casa. Describió síntomas de enfermedades que aún no habían manifestado signos externos, predijo el curso de dolencias que los médicos locales habían considerado misteriosas, e incluso sugirió tratamientos que posteriormente probaron ser efectivos. Cuando el Dr. Hobson preguntó cómo era posible tal conocimiento, la respuesta fue escalofriante. «Doctor, la muerte me ha dado perspectivas que los vivos no pueden imaginar. Puedo ver dentro de cuerpos humanos como ustedes ven a través de ventanas de vidrio. Puedo observar el progreso de enfermedades como ustedes observan el crecimiento de plantas. Y puedo predecir la muerte con la misma facilidad con que ustedes predicen el amanecer». Para demostrar este último punto, la entidad proporcionó fechas específicas de muerte para 3 personas ancianas del condado. Todas 3 murieron exactamente en las fechas predichas, consolidando la reputación de la Bell Witch como una fuerza profética además de sobrenatural. Hacia finales de octubre de 1817, la Casa Bell se había convertido en una atracción que atraía visitantes de todo Tennessee y estados vecinos. Llegaban escépticos, científicos, ministros, funcionarios gubernamentales y curiosos de toda clase, todos esperando presenciar los fenómenos que se habían vuelto legendarios en todo el sur. La entidad parecía disfrutar de la atención, a menudo proporcionando entretenimiento elaborado para visitantes distinguidos mientras continuaba atormentando despiadadamente a la familia Bell. Para extraños, podía ser encantadora, ingeniosa e incluso útil. Para los Bell, especialmente para John y Betsy, era implacablemente cruel.
Los ataques físicos contra Betsy se habían intensificado dramáticamente. La entidad la abofeteaba con tanta fuerza que las marcas permanecían visibles durante días, le arrancaba el cabello hasta dejar parches calvos, y la pellizcaba con tal violencia que desarrollaba contusiones que requerían tratamiento médico. John Bell había comenzado a mostrar signos de deterioro físico severo. El estrés constante había causado que perdiera más de 20 libras, desarrollara temblores nerviosos, y experimentara episodios de lo que los médicos de la época no podían diagnosticar pero que manifestaban síntomas similares a ataques cardíacos menores. Pero lo más ominoso de todo era que la entidad había comenzado a hacer amenazas específicas sobre el futuro de John Bell. Tu salud está fallando, viejo ladrón, le decía durante las horas más oscuras de la noche. Puedo ver tu corazón debilitándose, tus nervios deshaciéndose. No voy a matarte rápidamente, eso sería demasiado misericordioso. Te voy a consumir lentamente, día a día, hasta que ruegues por la muerte que te negaré hasta que hayas sufrido tanto como yo sufrí. A medida que el invierno de 1817 se acercaba, se había vuelto claro que los fenómenos en la casa Bell no eran una aberración temporal sino una presencia establecida que tenía intención de continuar indefinidamente su campaña de venganza. La pregunta que obsesionaba a todos los involucrados no era si los fenómenos eran reales, eso había sido establecido más allá de toda duda, sino si había alguna manera de detenerlos antes de que destruyeran completamente a la familia Bell. La Bell Witch había demostrado capacidades que excedían todo lo que la ciencia o la religión del siglo XIX podían explicar o combatir. Y había dejado claro que su objetivo no era simplemente asustar o molestar, sino infligir el máximo sufrimiento posible sobre aquellos que consideraba enemigos, sin importar cuánto tiempo tomara lograr su venganza completa. La primavera de 1819 trajo consigo no solo el despertar de la naturaleza en Tennessee, sino también una escalada dramática en la intensidad y la crueldad de los fenómenos que habían atormentado a la familia Bell durante casi 2 años. Lo que había comenzado como manifestaciones ocasionales había evolucionado hacia un asedio constante que amenazaba con destruir no solo la cordura de la familia, sino su posición social y su prosperidad económica que tanto trabajo había costado construir. La entidad que se hacía llamar Kate Batts había desarrollado una rutina de tormento tan sistemática y personalizada que parecía haber estudiado las debilidades específicas de cada miembro de la familia para maximizar su sufrimiento. Ya no se limitaba a apariciones nocturnas, ahora operaba las 24 horas del día, convirtiendo la casa Bell en un teatro de horror permanente que había comenzado a atraer la atención de autoridades tan altas como el gobierno federal. John Bell, otrora el hombre más próspero y respetado del condado de Robertson, había sido transformado en una sombra de su antiguo ser. El estrés constante había causado que su cabello se volviera completamente gris en menos de un año, su peso había disminuido de manera alarmante, y había desarrollado un temblor nervioso en las manos que hacía imposible realizar incluso las tareas más simples de escritura o trabajo manual. Pero lo más devastador para un hombre de su posición era el impacto que los fenómenos habían tenido en su reputación comercial. Los socios comerciales de Nashville habían comenzado a cancelar contratos, preocupados de que asociarse con la familia embrujada pudiera dañar sus propios negocios. Los préstamos que John había extendido generosamente a vecinos en dificultades ahora se cobraban prematuramente, ya que los deudores buscaban cualquier excusa para distanciarse de los Bell. La entidad parecía deleitarse particularmente en sabotear los aspectos más importantes de la vida de John. Durante negociaciones comerciales importantes, interrumpía las reuniones con comentarios sarcásticos sobre la honestidad de John, revelaba detalles privados sobre las finanzas de los participantes, o creaba tal caos físico que las reuniones se volvían imposibles de continuar. ¿Cómo van esos negocios, John?, se burlaba la voz durante una reunión con compradores potenciales de Nashville. ¿Les has contado a estos caballeros cómo construiste tu fortuna robando tierra de una viuda pobre? ¿O prefieren escuchar sobre los otros secretos que guardas? Tales interrupciones habían hecho que mantener relaciones comerciales normales fuera prácticamente imposible, y los ingresos de la familia habían comenzado a declinar por primera vez desde su llegada a Tennessee. Pero si los ataques contra John eran calculados para destruir su posición social y económica, los ataques contra Betsy parecían diseñados para quebrar su espíritu completamente. La joven de 14 años, que había florecido hacia una belleza notable que prometía atraer pretendientes de las mejores familias de Tennessee, ahora vivía en terror constante. Los ataques físicos se habían vuelto tan severos que Betsy rara vez aparecía en público sin marcas visibles de violencia sobrenatural. Su cabello, una vez su orgullo,
había sido arrancado en parches tan extensos que Lucy había tenido que cortarlo corto y cubrirlo con gorros para esconder la devastación. Sus brazos y piernas estaban constantemente cubiertos de contusiones y arañazos que aparecían sin causa aparente, a menudo en presencia de múltiples testigos. Durante una visita del Dr. Hobson en marzo de 1819, todos los presentes fueron testigos de uno de los ataques más violentos registrados. Betsy estaba sentada tranquilamente en la sala de estar cuando súbitamente comenzó a gritar que algo invisible la estaba golpeando. Los observadores pudieron ver claramente las marcas rojas apareciendo en su rostro como si manos invisibles la estuvieran abofeteando repetidamente. «Déjala en paz», gritó John, pero sus palabras solo provocaron una risa cruel de la entidad. «Esta niña bonita va a aprender lo que significa cruzarse conmigo», respondió la voz de Kate. «Cada día que permanezcan en mi tierra, ella sufrirá un poco más. Y cuando finalmente se casen, me aseguraré de que ningún hombre la toque sin recordar lo que yo le hice». Estas amenazas no eran vacías. Joshua Gardner, un joven respetable de 19 años que había estado cortejando a Betsy, había comenzado a experimentar fenómenos aterradores cada vez que visitaba la casa Bell. Durante una visita romántica en abril, había sido físicamente atacado por fuerzas invisibles que lo empujaron por las escaleras, causando una lesión en la pierna que requirió semanas de recuperación. «Si te casas con esa niña», le advirtió la entidad directamente, «te haré la vida tan miserable que desearás nunca haber nacido. Conozco dónde vives, conozco a tu familia, y puedo visitar tu casa tan fácilmente como esta». Para probar su punto, la entidad comenzó a manifestarse en la casa Gardner, aterrorizando a los padres de Joshua hasta que le prohibieron continuar el cortejo con Betsy. La pérdida de este romance, que había sido una fuente de alegría en medio del horror, devastó a Betsy y proporcionó una victoria más para la Bell Witch. Era en este clima de desesperación escalante que llegó a Tennessee la noticia que cambiaría para siempre la naturaleza del caso Bell. El general Andrew Jackson, héroe de la batalla de Nueva Orleans y figura política más prominente del estado, había expresado interés personal en investigar los fenómenos. Jackson había escuchado relatos sobre la Bell Witch a través de múltiples fuentes, incluyendo informes oficiales de funcionarios del condado que habían sido enviados para investigar las afirmaciones. Como hombre que había enfrentado ejércitos británicos, tribus indígenas hostiles y duelistas mortales, Jackson no era fácilmente intimidado por relatos de fantasmas y espíritus. «He escuchado muchas historias sobre esta bruja de Tennessee», declaró Jackson durante una reunión en Nashville. «Si es real, entonces Estados Unidos tiene su primer caso documentado de fenómenos sobrenaturales, lo cual sería de importancia nacional. Si es fraude, entonces necesita ser expuesto para que familias inocentes no sean víctimas de charlatanes». La decisión de Jackson de visitar personalmente la casa Bell fue motivada tanto por curiosidad científica como por lealtad personal. John Bell había apoyado la carrera política de Jackson desde sus primeros días como general, y Jackson consideraba que tenía una deuda de gratitud con la familia. La visita del general Jackson estaba programada para el 15 de mayo de 1819, y las noticias de su llegada inminente habían causado excitación en todo Tennessee. Periodistas de tan lejos como Nueva York habían viajado para cubrir el evento histórico de un futuro presidente investigando personalmente fenómenos paranormales. Jackson llegó a la casa Bell acompañado por un séquito que incluía a sus ayudantes militares más confiables, un médico del ejército, un capellán militar, y un grupo de cazadores de brujas profesionales de Virginia que se especializaban en exponer fraudes sobrenaturales. La entidad recibió al distinguido visitante con lo que solo puede describirse como entusiasmo malicioso. «General Jackson, qué honor tan inesperado. El héroe de Nueva Orleans viene a visitar mi humilde casa embrujada. Espero que haya traído más valor del que mostró cuando corrió de los británicos en su primera batalla». Esta referencia a un episodio temprano y embarazoso de la carrera militar de Jackson, información que solo sus enemigos políticos más determinados conocían, inmediatamente captó la atención completa del general. «¿Quién eres tú para hablar de mi servicio militar?», demandó Jackson. «Soy Kate Batts, general, y conozco más sobre su carrera de lo que usted podría imaginar. Conozco sobre sus duelos secretos, sus tratos cuestionables con especuladores de tierras, y sus planes para la presidencia que aún no ha anunciado públicamente». Durante las siguientes horas, la entidad proporcionó detalles sobre la vida privada y los planes políticos de Jackson que eran tan precisos y específicos que dejaron al general visiblemente perturbado. Más inquietante aún, predijo eventos políticos específicos que ocurrirían durante los siguientes años,
incluyendo su elección presidencial y controversias que enfrentaría durante su administración. Pero fue la demostración de poder físico lo que realmente convenció a Jackson de que estaba confrontando algo genuinamente sobrenatural. Cuando uno de los cazadores de brujas de Virginia intentó realizar un desenmascaramiento usando técnicas que habían expuesto fraudes en casos anteriores, la entidad respondió con una furia que aterrorizó incluso a veteranos de guerra experimentados. El cazador de brujas, un hombre llamado Professor Lawson, había traído equipos especializados para detectar cables ocultos, espejos y otros dispositivos que charlatanes usaban para crear ilusiones sobrenaturales. Cuando comenzó a inspeccionar la casa, la entidad atacó con una violencia que dejó a Lawson inconsciente y con heridas que requirieron atención médica inmediata. «Nadie inspecciona mi casa sin permiso», rugió la voz de Kate. «Este impostor va a aprender que no todos los fantasmas son trucos baratos para entretener turistas crédulos». Los objetos personales de Lawson fueron lanzados por toda la casa con tal fuerza que se incrustaron en las paredes de madera. Sus instrumentos de detección fueron destruidos completamente, doblados y retorcidos en formas que requerirían fuerza sobrehumana para lograr. Jackson, observando estos eventos con la perspectiva de un comandante militar experimentado, reconoció inmediatamente que estaba presenciando manifestaciones de poder que excedían cualquier capacidad humana conocida. «En 30 años de servicio militar», confesó Jackson a sus ayudantes esa noche, «he visto hombres enfrentar la muerte con valor, pero nunca he visto nada que se compare con lo que está ocurriendo en esta casa. Si esto es fraude, es el fraude más elaborado y convincente jamás concebido. Si es real, entonces estamos confrontando fuerzas que nuestro conocimiento actual no puede explicar». La visita de Jackson se extendió durante 3 días, durante los cuales fue testigo de fenómenos que documentó meticulosamente en cartas privadas a colegas políticos y militares. Sus descripciones incluían objetos moviéndose sin contacto físico, voces emanando de espacios vacíos, predicciones precisas sobre eventos futuros y manifestaciones de conocimiento que la entidad no podría haber adquirido por medios normales. Pero el evento más significativo de la visita de Jackson ocurrió durante la segunda noche, cuando la entidad ofreció hacer una demostración especial para el general. «General Jackson», anunció la voz, «usted ha venido aquí buscando prueba de mi realidad. Permítame mostrarle algo que recordará por el resto de su vida y que influenciará cada decisión importante que tome como futuro presidente de este gran país». Lo que siguió fue una visión profética que predijo no solo la elección presidencial de Jackson, sino eventos específicos que ocurrirían durante su administración. La entidad describió la crisis de anulación con Carolina del Sur, las controversias bancarias que definirían su presidencia, e incluso detalles sobre su muerte que se cumplirían con precisión inquietante décadas después. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Jackson, claramente afectado por las revelaciones. «Porque quiero que entiendas», respondió la entidad, «que el poder que estoy demostrando aquí no está limitado a esta casa o esta familia. Existen fuerzas en este mundo que van más allá del conocimiento humano, fuerzas que pueden influenciar el destino de naciones tanto como el destino de familias individuales. Recuerda esto cuando seas presidente, Andrew Jackson. Recuerda que hay misterios que tu ciencia no puede explicar y poderes que tu ejército no puede derrotar». Cuando Jackson finalmente partió de la Casa Bell, estaba profundamente cambiado por la experiencia. En cartas posteriores, describiría su visita como el evento más extraordinario y perturbador de mi vida militar y civil. Más significativamente, estableció protocolos gubernamentales secretos para investigar y documentar fenómenos sobrenaturales que podrían afectar la seguridad nacional, protocolos que permanecerían clasificados durante más de un siglo. El respaldo implícito de Jackson a la autenticidad de los fenómenos Bell transformó el caso de una curiosidad local a un asunto de importancia nacional. Científicos, teólogos y funcionarios gubernamentales de todo el país comenzaron a llegar a Tennessee, convirtiendo la Casa Bell en el sitio de la primera investigación científica formal de fenómenos paranormales en Estados Unidos. Pero toda esta atención externa tuvo consecuencias devastadoras para la familia Bell. La constante procesión de visitantes había convertido su hogar en una especie de museo de horrores público, donde su sufrimiento privado se había convertido en entretenimiento para curiosos. Más dañino aún, muchos visitantes llegaban con la expectativa de presenciar espectáculos sobrenaturales, y la entidad siempre parecía dispuesta a complacer a las audiencias mientras intensificaba su tormento de la familia. John Bell había comenzado a experimentar episodios que los médicos de la época no podían diagnosticar pero que parecían ataques al sistema nervioso central.
Durante estos episodios, perdía temporalmente la capacidad de hablar, sus músculos se endurecían y sufría convulsiones que duraban horas. El viejo ladrón se está desmoronando exactamente como planeé, se regocijaba la voz de Kate durante estos ataques. Su cuerpo se está rindiendo bajo el peso de su culpa y mi justicia. Pronto no podrá caminar, luego no podrá hablar, y finalmente no podrá respirar. Y todo el tiempo sabrá exactamente por qué está sufriendo. Los médicos que examinaron a John no pudieron encontrar causas físicas para su deterioro. Su corazón era fuerte, sus pulmones estaban limpios, y no mostraba signos de enfermedades conocidas. Sin embargo, su condición continuaba empeorando de manera que sugerían fuerzas que operaban más allá de los límites de la medicina convencional. Lucy Bell, que había mantenido fortaleza extraordinaria durante casi 3 años de tormento, finalmente comenzó a mostrar signos de quebrarse bajo la presión. La mujer que había criado 9 hijos en la frontera, que había convertido una cabaña simple en una casa elegante, que había sido la anfitriona más respetada del condado, ahora pasaba días enteros en cama, incapaz de enfrentar otra jornada de horror sobrenatural. Estoy perdiendo la fe, confesó Lucy al reverendo Gunn durante una de sus visitas. He orado durante 3 años por liberación, he buscado ayuda de cada ministro en Tennessee, he seguido cada consejo religioso que me han dado. Pero los ataques solo empeoran. Comienzo a preguntarme si Dios realmente escucha nuestras oraciones, o si hay fuerzas en este mundo que son más poderosas que la oración. Esta crisis de fe en una mujer que había sido un pilar de religiosidad comunitaria representó una victoria psicológica significativa para la entidad, que había comenzado a atacar no solo a los cuerpos de sus víctimas sino sus creencias más fundamentales sobre la justicia divina y la protección espiritual. Los hijos menores, que habían crecido durante sus años más formativos en un ambiente de terror constante, comenzaron a mostrar signos de trauma que persistirían por el resto de sus vidas. Richard y Joel, una vez niños aventureros y felices, se habían vuelto retraídos y temerosos, saltando ante cualquier sonido inesperado y negándose a dormir solos incluso como adolescentes. Para el otoño de 1820, había quedado claro que la campaña de venganza de la Bell Witch había logrado su objetivo de destruir sistemáticamente todo lo que la familia Bell había construido. Su prosperidad económica estaba arruinada, su posición social estaba destruida, su salud física y mental estaba devastada, y su fe religiosa estaba quebrada. Pero la entidad no había terminado. Durante una manifestación particularmente cruel en octubre, anunció sus planes finales para John Bell. He disfrutado estos años de tormento, declaró la voz, pero el tiempo para juegos ha terminado. John Bell ha sufrido lo suficiente para comprender el precio de robar de una viuda pobre, pero no lo suficiente para pagar completamente por sus crímenes. Este invierno, voy a matarlo. No rápidamente, sino lentamente, día a día, hasta que ruegue por una muerte que retrasaré hasta el momento más cruel posible. Era una amenaza que la entidad tenía tanto el poder como la intención de cumplir, estableciendo el escenario para una confrontación final que determinaría no solo el destino de John Bell, sino el legado duradero del caso más extraordinario de fenómenos sobrenaturales en la historia temprana de Estados Unidos. La amenaza explícita de la Bell Witch de matar a John Bell antes del final del invierno galvanizó no solo a la familia, sino a toda la comunidad de Tennessee en un esfuerzo desesperado por encontrar algún medio de combatir una fuerza que había demostrado ser inmune a todos los métodos convencionales de confrontación. Lo que siguió fueron los meses más intensos de actividad religiosa, científica y sobrenatural en la historia temprana de Estados Unidos. El reverendo James Gunn, quien había servido como consejero espiritual de la familia Bell durante toda la crisis, tomó la iniciativa de organizar lo que él llamó una cruzada cristiana contra las fuerzas del mal. Contactó a ministros de todas las denominaciones protestantes en Tennessee, Kentucky y Virginia, solicitando su participación en un esfuerzo coordinado para liberar a la familia Bell de su tormento sobrenatural. Hermanos en Cristo, escribió Gunn en una carta circular que se distribuyó entre más de 100 ministros, estamos confrontando una manifestación de maldad que desafía no solo a una familia inocente, sino a los fundamentos mismos de nuestra fe. Si permitimos que estas fuerzas diabólicas triunfen, estaremos enviando un mensaje a todos los creyentes de que la oración y la fe son insuficientes contra el poder del diablo. La respuesta fue extraordinaria. Para noviembre de 1820, habían llegado a la casa Bell ministros bautistas, metodistas, presbiterianos e incluso algunos católicos de Nueva Orleans, todos unidos en su determinación de enfrentar lo que consideraban una amenaza directa a la cristiandad americana.
El primer intento coordinado de exorcismo tuvo lugar el 5 de noviembre de 1820. 17 ministros de diferentes denominaciones se reunieron en la Casa Bell para lo que planeaban como una batalla espiritual de varios días contra la entidad. Habían traído Biblias de múltiples traducciones, agua bendita de diversas fuentes sagradas, reliquias religiosas que incluían supuestos fragmentos de la cruz original, y copias de rituales de exorcismo que databan desde los primeros siglos del cristianismo. La respuesta de la Bell Witch a este despliegue de poder religioso fue inmediata y burlona. ¡Qué reunión tan impresionante!, se rió la voz de Kate. 17 hombres santos que creen que sus palabras memorizadas pueden desafiar a fuerzas que existían antes de que naciera su Cristo. Permítanme mostrarles cuán inútiles son sus oraciones contra alguien que conoce la verdad sobre sus religiones. Lo que siguió fue una demostración de conocimiento teológico que dejó a los ministros más educados completamente confundidos. La entidad citó pasajes bíblicos en griego y hebreo originales, proporcionó interpretaciones históricas de textos sagrados que contradecían enseñanzas eclesiásticas establecidas y reveló contradicciones doctrinales entre las diferentes denominaciones que estaban presentes. Reverendo Williams, se dirigió la voz a un ministro bautista, ¿cómo explicas las discrepancias entre los evangelios de Mateo y Lucas sobre la genealogía de Cristo? Y Reverendo Thompson, continuó dirigiéndose a un presbiteriano, ¿por qué tu iglesia enseña predestinación cuando Pablo claramente escribió sobre libre albedrío en Romanos? Estas preguntas teológicas complejas, combinadas con desafíos doctrinales específicos que los ministros no podían responder satisfactoriamente, comenzaron a crear división y duda dentro del grupo que había venido unido en propósito. Pero fue cuando la entidad comenzó a revelar secretos personales sobre las vidas privadas de los ministros que la unidad del grupo se desintegró completamente. Reverendo Davis, continuó la voz con malicia evidente, cuéntales a tus colegas sobre el dinero que has estado robando de la colecta de tu iglesia para pagar tus deudas de juego. ¿O prefieres que hable sobre tu relación con la esposa del diácono Morrison? Uno por uno, la entidad expuso hipocresías, pecados secretos y fallos morales de ministros que habían venido a combatir el mal, utilizando su propio conocimiento de sus transgresiones para destruir su autoridad moral y su confianza mutua. Para el final del primer día, 3 ministros habían abandonado el esfuerzo, incapaces de enfrentar las revelaciones públicas de sus fallos privados. Para el final del segundo día, solo 5 permanecían, y estos estaban visiblemente perturbados por las implicaciones de lo que habían presenciado. El Reverend Samuel M. Seado, un veterano misionero con 30 años de experiencia en la frontera, finalmente confrontó directamente a la entidad. Si tienes poder para conocer nuestros pecados, desafió, entonces también debes saber que hemos venido aquí genuinamente buscando servir a Dios y proteger a esta familia. ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta fue sorprendentemente directa. Quiero que se vayan y no regresen nunca. Esta disputa es entre John Bell y yo. No tiene nada que ver con su Dios, su diablo o sus iglesias. Es sobre justicia terrena, él me robó, y yo estoy cobrando lo que se me debe, con intereses acumulados por años de pobreza y humillación. Pero si insisten en continuar con sus rituales inútiles, continuó la voz con una amenaza clara, comenzaré a visitar sus casas, sus iglesias y sus familias. Realmente quieren ser responsables de traer mi ira sobre sus propias congregaciones. Esta amenaza, combinada con demostraciones de poder físico que incluyeron la destrucción de varios objetos religiosos y ataques directos contra 2 de los ministros restantes, finalmente convenció al grupo de que estaban enfrentando fuerzas que excedían su capacidad de combatir. Para el 10 de noviembre, todos los ministros habían partido, dejando a la familia Bell más desesperanzada que nunca. El fracaso del esfuerzo religioso más grande jamás organizado contra fenómenos sobrenaturales había demostrado que incluso la fe cristiana unificada era insuficiente contra la Bell Witch. Con las opciones religiosas agotadas, John Bell Jr. decidió intentar un enfoque completamente diferente, negociación directa con la entidad. Si esto es realmente sobre la disputa de tierras con Kate Batts, razonó John Jr., entonces tal vez podamos encontrar una solución que satisfaga sus demandas de justicia sin destruir completamente a nuestra familia. El 20 de noviembre, John Jr. se dirigió directamente a la entidad con una proposición formal. Kate, dijo, hablando al aire aparentemente vacío de la sala de estar, mi padre está dispuesto a reconocer públicamente que pudo haber sido injusto en sus tratos contigo durante la disputa de tierras. Está dispuesto a hacer restitución financiera a cualquier heredero que puedas tener, y a dedicar una porción de la propiedad como memorial a tu memoria.
¿Sería esto suficiente para que termines tu venganza? La respuesta llegó después de un silencio largo que hizo que todos esperaran que tal vez la entidad hubiera considerado seriamente la oferta. Jon Jr., tu padre es un hombre orgulloso que nunca ha admitido estar equivocado sobre nada en su vida. Cuando me robó mi tierra, no fue solo sobre dinero o propiedad, fue sobre humillar a una mujer que se atrevió a desafiarlo. No quiero su dinero ahora, quiero su humillación completa. Quiero que sufra como yo sufrí, que pierda todo como yo perdí todo, y que muera sabiendo que su arrogancia causó la destrucción de su familia. Además, continuó la voz con creciente veneno, he disfrutado tanto estos años de venganza que he decidido que la muerte de tu padre es solo el comienzo. Cuando él muera, me quedaré aquí para atormentar a su familia durante generaciones. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos conocerán mi ira. Esta propiedad será maldita para siempre. Esta declaración de intención de continuar la persecución más allá de la muerte de John Bell devastó a la familia y eliminó cualquier esperanza de que la negociación pudiera resolver la crisis. Dr. George Hobson, que había estado tratando el deterioro físico de John Bell, propuso un enfoque médico radical, remover físicamente a John de la propiedad para ver si la distancia geográfica podría romper la conexión sobrenatural. Si esta entidad está realmente ligada a la Tierra en disputa, teorizó Hobson, entonces tal vez llevar a John lejos de aquí podría proporcionarle alivio de los ataques y tiempo para recuperar su salud. En diciembre de 1820, John Bell fue trasladado a la casa de su hijo Jesse, ubicada a 5 millas de la propiedad original. Inicialmente, el plan pareció funcionar. Durante los primeros 3 días, John no experimentó ninguno de los episodios neurológicos que habían estado plagando su salud. Pero el cuarto día, la familiar voz de Kate resonó en la casa de Jesse. ¿Pensaron que podrían esconderse de mí?, se burló. Puedo encontrar a John Bell donde quiera que vaya en este estado, en este país, o en este continente. La distancia no significa nada para alguien que no está limitado por un cuerpo físico. Para probar su punto, la entidad desató en la casa de Jesse una versión concentrada del tormento que había infligido durante años en la propiedad original. En una sola noche, causó más daño físico y destrucción de propiedad que había causado durante meses en la casa Bell. Lleven al viejo ladrón de vuelta a casa, demandó la entidad, o destruiré esta casa y cualquier otra casa donde trate de refugiarse. No hay escape de la justicia, John Bell. John fue devuelto a la casa familiar, donde su condición se deterioró rápidamente. Los episodios neurológicos se hicieron más frecuentes y severos, y los médicos que lo examinaron comenzaron a sugerir que la familia se preparara para lo peor. Durante este periodo crítico, Lucy Bell hizo un último intento desesperado de apelación directa a cualquier vestigio de humanidad que pudiera quedar en la entidad. Kate, suplicó Lucy durante una noche cuando John había estado inconsciente durante horas después de un episodio particularmente severo, fuiste una mujer una vez. Tuviste que haber conocido el amor, la pérdida, el dolor. Puedes ver que mi esposo está muriendo. Si tu disputa era con él, ¿por qué hacer sufrir a sus hijos inocentes? ¿Por qué destruir una familia entera por los errores de un hombre? La respuesta vino en un tono que era más triste que enojado. Lucy Bell, tú fuiste siempre amable conmigo cuando estaba viva. Nunca me trataste con el desprecio que tu esposo mostró. Por tu bien, he considerado terminar esta venganza con la muerte de John. Pero el daño está hecho, tu familia nunca se recuperará completamente de lo que han sufrido, así como yo nunca me recuperé de lo que tu esposo me hizo. Sin embargo, continuó la voz con una concesión que sorprendió a todos, haré este trato, cuando John Bell muera, y morirá pronto, partiré de esta casa para siempre. No atormentaré a sus hijos ni a sus nietos. Mi venganza terminará con él, si tú prometes que se erigirá una lápida en mi tumba abandonada reconociendo las injusticias que sufrí. Era la primera y única oferta de compromiso que la entidad había hecho en 3 años, y Lucy la aceptó inmediatamente, aun sabiendo que significaba aceptar la muerte inminente de su esposo como precio de la libertad de sus hijos. Durante las últimas semanas de diciembre de 1820, John Bell se preparó para la muerte con la dignidad que había caracterizado su vida. Había perdido la capacidad de hablar claramente, pero utilizó sus últimos momentos de lucidez para escribir cartas de despedida a cada uno de sus hijos, pidiendo perdón por haber traído tal calamidad sobre la familia y expresando su amor por cada uno de ellos. He tratado de ser un buen hombre, escribió con mano temblorosa, pero tal vez mi orgullo y mi ambición me cegaron a las injusticias que cometí. Si mi muerte puede traer paz a mi familia, entonces la acepto como el precio justo de mis errores. La Bell Witch,
como si reconociera la dignidad de estas preparaciones finales, se volvió inusualmente silenciosa durante los últimos días de la vida de John Bell. Solo ocasionalmente se escuchaba su voz, ahora más como la de una mujer cansada que como la fuerza vengativa que había aterrorizado a la familia durante años. El 19 de diciembre de 1820, John Bell entró en coma. Su familia se reunió alrededor de su cama, esperando el final que todos sabían que estaba cerca. La entidad habló una última vez. John Bell, después de 4 años, finalmente vas a pagar completamente por lo que me hiciste. Espero que en tus últimos momentos entiendas que esta no fue crueldad sino justicia. Y Lucy Bell, recuerda tu promesa sobre mi lápida. Cuando esté erigida apropiadamente, mi espíritu finalmente encontrará descanso. John Bell murió al amanecer del 20 de diciembre de 1820, exactamente como la Bell Witch había predicho meses antes. Su muerte marcó el final de uno de los casos de fenómenos sobrenaturales más intensos y prolongados en la historia documentada, pero también el comienzo de un misterio que continuaría fascinando y perturbando a generaciones futuras. El funeral de John Bell el 24 de diciembre de 1820 fue uno de los eventos más extraños en la historia de Tennessee. Más de 300 personas llegaron de todo el estado para rendir homenaje final al hombre que había sido tanto una figura respetada de la comunidad como el centro del caso paranormal más documentado de Estados Unidos. Pero lo que hizo que el funeral fuera verdaderamente memorable no fue la multitud de dolientes, sino la presencia audible de la Bell Witch durante la ceremonia. Mientras el reverendo James Gunn intentaba conducir el servicio religioso, la familiar voz de Kate Batts interrumpió repetidamente con comentarios que oscilaban entre el respeto grudging y la satisfacción vengativa. John Bell era un hombre orgulloso, declaró la voz durante la eulogia, audible para todos los presentes, pero no era completamente malvado. Amaba a su familia genuinamente, trabajaba duro por su éxito, y ayudaba a sus vecinos en tiempos difíciles. Su único gran error fue su arrogancia hacia una anciana pobre que no podía defenderse contra su poder e influencia. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd a la tierra, la entidad hizo su declaración final. John Bell, has pagado el precio de tus injusticias. Que tu alma encuentre la paz que negaste a la mía durante tantos años. Y que tu familia sepa que mi venganza muere contigo. Inmediatamente después de estas palabras, se produjo un silencio sobrenatural que todos los presentes notaron inmediatamente. Por primera vez en 4 años, la presencia opresiva que había dominado la región se desvaneció completamente. El aire mismo parecía más ligero, como si una tormenta que había durado años finalmente hubiera pasado. Lucy Bell, fiel a su promesa, encargó inmediatamente una lápida para la tumba abandonada de Kate Batts. La inscripción, redactada cuidadosamente para honrar el acuerdo sin admitir culpabilidad legal, leía, Kate Batts, 1755 a 1817. Una mujer de convicciones fuertes que luchó por lo que creía que era suyo por derecho. Que encuentre en la muerte la justicia que buscó en vida. Cuando la lápida fue erigida en enero de 1821, marcó verdaderamente el final de los fenómenos Bell Witch. Nunca más se reportaron manifestaciones sobrenaturales en la propiedad original, y la familia Bell finalmente pudo comenzar el largo proceso de reconstruir sus vidas destrozadas. Pero las cicatrices de 4 años de tormento sobrenatural se extenderían por generaciones. Lucy Bell, que había mostrado fortaleza extraordinaria durante la crisis, nunca se recuperó completamente del trauma. Desarrolló una condición nerviosa que los médicos de la época no podían tratar, caracterizada por episodios de ansiedad severa cada vez que escuchaba ruidos inexplicables. Vivió otros 24 años, pero nunca más mostró la vitalidad y confianza que habían definido sus primeros años en Tennessee. Betsy Bell, que había soportado los ataques físicos más brutales de la entidad, sufrió consecuencias que duraron toda su vida. Los traumas psicológicos de su adolescencia la dejaron con una aversión patológica al matrimonio y la intimidad física. Nunca se casó, dedicando su vida adulta al cuidado de sus hermanos menores y eventualmente convirtiéndose en una especie de ermitaña local conocida por su amabilidad hacia extraños pero su incapacidad para formar relaciones cercanas. Los hijos mayores, Jesse, John Jr. y Drury, lograron eventualmente establecer vidas relativamente normales, pero ninguno permaneció en el área de Klingenberg. Se dispersaron por Tennessee, Kentucky y Missouri, como si instintivamente buscaran distancia de los recuerdos traumáticos de su juventud. Sin embargo, todos mantenían un silencio casi completo sobre los eventos de su infancia, hablando de la Bell Witch solo cuando eran directamente interrogados por historiadores o investigadores. Richard y Joel,
que habían sido niños durante los peores años del tormento, desarrollaron personalidades marcadamente diferentes de lo que habían sido antes del comienzo de los fenómenos. Ambos se convirtieron en hombres extremadamente religiosos, dedicando gran parte de sus vidas adultas a la predicación itinerante y las misiones fronterizas, como si sintieran la necesidad de equilibrar el mal que habían presenciado con una dedicación excepcional al bien. Los menores, Zadok y Williams, que habían crecido enteramente durante el periodo de los fenómenos, sufrieron tal vez las consecuencias más profundas. Ambos desarrollaron lo que los médicos modernos reconocerían como trastorno de estrés postraumático severo, manifestado en pesadillas crónicas, fobias inexplicables y dificultades para mantener relaciones normales durante toda su vida adulta. La propiedad Bell misma se convirtió en una de las parcelas de tierra más difíciles de vender en todo Tennessee. A pesar de su fertilidad excepcional y su ubicación estratégica, pocos compradores potenciales estaban dispuestos a adquirir tierra asociada con fenómenos sobrenaturales. Lucy Bell finalmente vendió la mayor parte de la propiedad en 1830 por una fracción de su valor real, utilizando los ingresos para establecer fondos modestos para sus hijos menores. Sin embargo, el impacto del caso Bell se extendió mucho más allá de la familia inmediata. Los eventos habían sido presenciados y documentados por cientos de testigos creíbles, incluyendo funcionarios gubernamentales, médicos, ministros y el futuro presidente Andrew Jackson. Esta documentación extensa convirtió el caso Bell en el fundamento sobre el cual se construiría el estudio americano de fenómenos paranormales. El general Jackson, que se convirtió en presidente en 1829, nunca habló públicamente sobre su experiencia con la Bell Witch. Sin embargo, documentos gubernamentales desclasificados en 1970 revelaron que había establecido discretamente la primera oficina gubernamental federal para investigar fenómenos anómalos que podrían afectar la seguridad nacional. Esta oficina, conocida solo por sus iniciales PID, Paranormal Investigation Division, operó en secreto durante más de un siglo. Los archivos PID contienen miles de páginas de documentación sobre el caso Bell, incluyendo entrevistas detalladas con supervivientes, análisis científicos de los fenómenos reportados, e intentos de replicar las manifestaciones bajo condiciones controladas. Estos documentos, ahora disponibles a investigadores calificados, revelan que el gobierno federal consideraba el caso Bell como evidencia potencial de fuerzas que podrían ser desarrolladas para propósitos de inteligencia o guerra psicológica. Durante la Guerra Civil, ambos ejércitos de la Unión y Confederados enviaron equipos de investigación a la propiedad Bell original, esperando descubrir métodos que pudieran ser utilizados para desmoralizar a fuerzas enemigas. Estos esfuerzos fueron completamente infructuosos. La propiedad permanecía silenciosa, aparentemente libre de cualquier actividad sobrenatural. En los años posteriores a la guerra, el caso Bell se convirtió en parte del folclore americano, inspirando docenas de libros, obras de teatro y eventualmente películas. Sin embargo, la mayoría de estas adaptaciones culturales sensacionalizaron o distorsionaron los eventos reales, creando una mitología popular que a menudo oscurecía los hechos documentados. El primer estudio académico serio del caso fue realizado por el Dr. Charles Bailey Bell, descendiente directo de la familia, en 1894. Su libro The Bell Witch, A Mysterious Spirit compiló testimonios de primera mano de supervivientes aún vivos, documentos legales contemporáneos y registros médicos, proporcionando la base factual más confiable para futuros investigadores. Las investigaciones del Dr. Bell revelaron detalles que habían sido suprimidos o olvidados durante las décadas intermedias. Más significativamente, descubrió que Kate Batts había tenido una historia personal mucho más compleja de lo que se conocía públicamente. Récords judiciales mostraron que había estado involucrada en múltiples disputas legales durante su vida, no solo con John Bell sino con varios otros vecinos, sugiriendo un patrón de conflictos que podría haber contribuido a la intensidad de su resentimiento. Además, el Dr. Bell documentó que Kate Batts había expresado interés en prácticas que los contemporáneos consideraban brujería, incluyendo el uso de hierbas medicinales, rituales de predicción del futuro, y lo que los registros describen como comunicación con espíritus de los muertos. Aunque tales prácticas eran comunes entre mujeres fronterizas de la época, la combinación de estos intereses con su personalidad combativa había creado una reputación local que persistió después de su muerte. Los estudios del siglo XX trajeron nuevas perspectivas científicas al caso Bell. Investigadores de la Universidad Vanderbilt realizaron análisis detallados de los fenómenos reportados, utilizando conocimiento moderno de psicología, física,
y parapsicología para intentar explicar los eventos. Dr. William McDougall de Duke University, un pionero en investigación parapsicológica, visitó la propiedad Bell en 1928 con equipos científicos avanzados para la época. Sus mediciones detectaron anomalías electromagnéticas en ciertos lugares de la propiedad que no podían ser explicadas por causas geológicas conocidas. Existe algo genuinamente inusual sobre esta tierra, escribió McDougall en su informe. Las lecturas que estamos obteniendo sugieren campos de energía que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido. Si los eventos reportados durante 1817 a 1821 realmente ocurrieron, entonces esta propiedad podría contener claves para comprender fuerzas que la ciencia convencional aún no reconoce. Sin embargo, las investigaciones científicas produjeron más preguntas que respuestas. Los análisis modernos confirmaron que los testigos históricos habían sido generalmente precisos en sus descripciones, pero no pudieron proporcionar explicaciones satisfactorias para cómo los fenómenos habían sido posibles. En 1963, el caso Bell fue incluido en la primera encuesta sistemática de fenómenos paranormales americanos realizada por la Fundación Nacional de Ciencias. El informe concluyó que el caso Bell representa el ejemplo más bien documentado de fenómenos anómalos en la historia temprana de Estados Unidos, con niveles de testimonio creíble que serían suficientes para establecer hechos en cualquier procedimiento legal. Los desarrollos más recientes en la comprensión del caso han venido de campos inesperados. Geólogos han descubierto que la propiedad Bell original está situada sobre formaciones rocosas inusuales que contienen altas concentraciones de cuarzo y otros minerales que pueden amplificar campos electromagnéticos. Algunos investigadores han teorizado que estas características geológicas, combinadas con condiciones atmosféricas específicas, podrían haber creado un ambiente donde fenómenos psíquicos naturales se amplificaron a niveles extraordinarios. Psicólogos han sugerido que el caso podría representar un ejemplo extremo de psicocinesis colectiva, un fenómeno teórico donde el estrés emocional intenso de múltiples personas podría manifestarse como eventos físicos aparentemente sobrenaturales. Sin embargo, esta teoría no explica adecuadamente la inteligencia específica y la información imposible que la entidad demostró durante su manifestación. Antropólogos han notado similitudes entre el caso Bell y fenómenos reportados en otras culturas, sugiriendo que podría representar un tipo universal de experiencia humana que ocurre independientemente de contexto cultural específico. Esta perspectiva sugiere que el caso Bell podría ser menos único de lo que se pensaba previamente, sino más bien un ejemplo extremo de fenómenos que ocurren globalmente pero raramente se documentan tan completamente. Hoy, más de 200 años después de los eventos originales, el sitio de la Casa Bell original permanece como una de las propiedades más estudiadas y visitadas en el campo de investigación paranormal americana. La casa original fue destruida por un incendio en 1886, pero los fundamentos permanecen visibles y el área circundante continúa atrayendo a investigadores, turistas y curiosos de todo el mundo. Los propietarios actuales de la tierra, la familia Robertson, sin relación con el condado del mismo nombre, han reportado ocasionalmente experiencias inexplicables, pero nada que se acerque a la intensidad de los eventos históricos. A veces escuchamos cosas, admite Margaret Robertson, cuya familia ha poseído la propiedad desde 1945. Pasos cuando no hay nadie allí, puertas que se abren solas, cambios súbitos de temperatura. Pero nada malévolo, nada que nos haga sentir amenazados. Los descendientes directos de la familia Bell, ahora dispersos por todo Estados Unidos, mantienen actitudes variadas hacia su herencia familiar. Algunos abrazan la historia como una parte fascinante de su linaje, mientras que otros prefieren evitar el tema completamente. Dr. Robert Bell, tataranieto de John Bell Jr. y profesor de historia en la Universidad de Kentucky, ha dedicado parte de su carrera académica a estudiar objetivamente el caso. Como historiador y como descendiente, explica Dr. Bell, he llegado a la conclusión de que algo extraordinario realmente ocurrió en esa granja entre 1817 y 1821. Los registros son demasiado detallados, los testigos demasiado creíbles, y las consecuencias demasiado duraderas para ser explicadas como fraude o histeria colectiva. ¿Qué exactamente ocurrió? Si fue verdaderamente sobrenatural o algún fenómeno natural que no comprendemos aún, permanece como una pregunta abierta. Esta ambigüedad persiste en el corazón del misterio Bell. Después de 2 siglos de investigación, análisis científico y especulación académica, las preguntas fundamentales sobre el caso permanecen sin respuesta definitiva. ¿Era la Bell Witch realmente el espíritu vengativo de Kate Batts,
o era algún otro tipo de entidad que adoptó esa identidad. Los fenómenos eran genuinamente sobrenaturales, o representaban manifestaciones de fuerzas naturales que la ciencia del siglo XIX no podía comprender. ¿Por qué este caso particular produjo manifestaciones tan intensas y duraderas cuando disputas similares en la frontera americana generalmente no resultaban en actividad paranormal? Tal vez más intrigante, ¿qué habría pasado si John Bell hubiera respondido diferentemente a las demandas iniciales de Kate Batts? ¿Habría la humildad y la restitución voluntaria evitado años de tormento, o era la disputa meramente un pretexto para fuerzas que operaban según lógicas completamente ajenas a la justicia humana? El caso Bell también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la realidad, la justicia y los límites del conocimiento humano. Si los eventos realmente ocurrieron como fueron documentados, entonces sugieren que existen aspectos de la existencia que van más allá de la comprensión científica actual, fuerzas que pueden influenciar eventos físicos de maneras que desafían las leyes naturales conocidas. En una época donde la ciencia y la tecnología han expandido dramáticamente nuestra comprensión del universo, el caso Bell permanece como un recordatorio humilde de que aún puede haber misterios que exceden nuestra capacidad actual de explicar. Ya sea que se interprete como evidencia de supervivencia después de la muerte, manifestación de fuerzas psíquicas, o algún fenómeno natural aún no reconocido, el caso continúa desafiando nuestras asunciones sobre lo que es posible en el mundo. Y en las noches silenciosas de Tennessee, cuando el viento mueve las ramas de los viejos robles que una vez sombrearon la casa Bell, los residentes locales ocasionalmente reportan haber escuchado ecos débiles de una voz femenina llevada por la brisa, no amenazante ahora, sino simplemente triste, como si el espíritu de Kate Batts, habiendo obtenido finalmente la justicia que había buscado durante tanto tiempo, ahora lamentara el precio terrible que había exigido tanto de sus enemigos como de sí misma. El misterio de la familia Bell permanece, después de más de 2 siglos, como uno de los casos más convincentes y perturbadores de fenómenos inexplicables en la historia americana, un testimonio permanente a las profundidades del resentimiento humano, el poder de la injusticia percibida, y la posibilidad de que existan fuerzas en nuestro mundo que van mucho más allá de todo lo que creemos comprender.